Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas, vencedores, vencedoras? Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes, en esta nueva oportunidad, trabajando con este programa de historia de Venezuela. La historia que estamos haciendo, que estamos construyendo, todos, cada uno de nosotros, con la participación activa de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela. Bueno, estamos ya trabajando con el periodo independentista. Comenzamos a hacerlo en anteriores clases. Específicamente, hoy vamos a referirnos a que- a una parte que pudiésemos llamar una subetapa dentro de este periodo independentista. Solamente les voy a recordar que, como lo habíamos definido ya, este periodo comprende los años entre 1810 y 1830. Pero también, como explicábamos, este periodo breve relativamente, porque apenas se trata de 20 años de nuestra historia, de nuestro pasado, es tan complejo, fue tan dinámico y cambiaron tanto las circunstancias desde sus inicios y durante su desarrollo que por razones, digamos, de la metodología dentro de la historia, se ha acordado subdividirlo. Y en ese sentido, hoy nos corresponde trabajar con la pérdida de la Primera República. Veamos entonces la presentación y iniciamos así la clase. Periodo independentista. Pérdida de la Primera República. Apenas en la última clase estábamos esbozando cómo se inicia este periodo tan importante, el periodo independentista. Ese esbozo nos va a permitir entonces hoy ubicar perfectamente las características que nos interesa destacar, conocer en este proceso de conocer nuestro pasado. Em, la Primera República, como ustedes seguramente recordarán, se estructura como consecuencia de los hechos del 19 de abril de 1810. Y como consecuencia, valga la redundancia, de este acontecimiento, se convoca a un congreso de las provincias que correspondían a las provincias de la Capitanía General de Venezuela. Ese acto o esa actividad, ese acontecimiento político de gran relevancia, se inicia a partir de marzo del año siguiente de estos acontecimientos a los que estamos haciendo referencia, es decir, a partir de marzo de 1811. Esto implicó entonces la conformación, la fundación, la estructuración de una primera experiencia de gobierno y se conoce como la Primera República. Pero esta situación o esta experiencia comienza a tener algunas dificultades y va a conducir lamentablemente a un fracaso y a una disolución. En ese sentido, vamos a ver la siguiente lámina para ir explicando entonces en qué consiste esto que estamos explicando. Definiciones. Vamos a hacer algunas definiciones que son muy importantes a efectos de comprender la trascendencia de todo este proceso. Se conoce como la Primera República el lapso de nuestra historia independiente comprendido entre los años 1811 y 1812. Comprende una primera experiencia política de organización de un gobierno autónomo de Venezuela, sin subordinación a una nación extranjera. Una vez
se produce la ruptura de los nexos coloniales de España. Les recomiendo entonces tomar nota para continuar la clase. Con esto continuamos entonces lo que estaba escrito en las imágenes anteriores. Seguimos comentando. En consecuencia, los acontecimientos y sucesos que conducen al fracaso de esta importante experiencia nacional, política y social se conocen como la pérdida de la Primera República, que culmina con la rehabilitación de la dominación monárquica. Entonces, queda claro que la fase en la que entra en crisis y se descompone y termina fracasando esta primera gran experiencia republicana se conoce como la pérdida de la Primera República. Les recomiendo entonces tomar nota para continuar esta clase.
Ya sabemos entonces cuándo se inicia la experiencia de lo que se denomina la Primera República y lo que significa su finalización, identificada como Primera República. Nosotros debemos tomar en cuenta que este tipo de periodización, como lo dijimos ya en otra oportunidad, es a efectos de comprensión de los procesos históricos que le tocan vivir, que le tocan protagonizar a los pueblos, a las sociedades y a toda la dirigencia que asume responsabilidades en momentos determinados. Por supuesto que esto puede ser sujeto de modificación, de acuerdo con los criterios que se utilicen a efectos de hacer esa periodización. En este caso, nos estamos entonces concentrando en apenas 2 años de ese largo periodo llamado periodo independentista. Ahora, las cosas que ocurren durante este proceso no son de ninguna manera casuales. Más bien nosotros preferimos hablar en términos de las ciencias sociales, en el campo de la historia preferimos hablar de causalidades. Nada de lo que ocurre es producto del azar, o generalmente no interviene el azar, con muy poca frecuencia, sino razones de orden social, de orden económico, cultural, etc. De esta manera deberíamos abordar lo que son las causas de la pérdida de esa república. Nosotros estamos centrándonos en un conjunto de ellas. Quizás no sea completamente exhaustiva la evaluación o el diagnóstico que estamos haciendo al respecto, simplemente destacando las que consideramos las más importantes. Vamos a ver entonces a continuación las principales causas de la pérdida de la Primera República. Principales causas de la pérdida de la Primera República. La primera que señalamos es la que se refiere a la división en el seno de la oligarquía territorial. División que se experimenta en el grupo que concentraba la gran mayoría o lo más significativo de los privilegios en la sociedad como herencia del modelo colonial. Estamos hablando, por supuesto, de la clase de los mantuanos, de los blancos descendientes de los conquistadores españoles. Como dijimos también en otra oportunidad, no se trata de que el proyecto republicano era de total consenso y de total apoyo entre este sector, pero digamos que la mayoría de los blancos sí suscribían el proyecto republicano, el proyecto de independencia. Sin embargo, había un importante segmento de esta clase que no lo acompañaba, que no lo suscribía y que prefería mantener los lazos de vinculación política, económica con España, es decir, suscribían las tesis de la monarquía. Una segunda causa tiene que ver con la ausencia de una fuerza militar sólida. Esto es un elemento, no es el determinante, pero sí jugó un papel muy importante, ya que las fuerzas que utilizó el gobierno apenas instaurado de los republicanos, de los independentistas, necesitaba consolidar su decisión política con una fuerza militar que lo respaldara, porque, como veremos más adelante, hubo una reacción por parte de la monarquía que se expresó también en resistencia y en contradicción de carácter militar. El tercer elemento tiene que ver con la debacle de la producción económica en todo el país. Como se desató un ambiente de violencia, de guerra, los campos fueron abandonados, que es donde estaba fundamentalmente el centro de la riqueza económica, las haciendas, las plantaciones, la mayoría de los hombres y mujeres, pues que hacen posible esa producción, que la hacían posible, se enrolaron en las filas de uno y otro bando a hacer la guerra, por supuesto. O sea, los mismos campesinos abandonaron sus actividades de campo, sus actividades corrientes de trabajo, para convertirse en soldados. Esto asoló, por supuesto, la economía venezolana. Copien esta lámina para continuar.
Ponga entonces atención a las siguientes otras causas que influyeron en la pérdida de la Primera República, además de las anteriores. Tenemos también el despilfarro administrativo de las finanzas públicas. Esto se refiere a los dineros que manejó el gobierno que se constituyó en el año 11, que realmente fue desastroso. Hubo muchísimo despilfarro, hubo pagos exagerados para los funcionarios, no hubo un sentido de administración sana, producto pues por supuesto de diferentes razones. El enriquecimiento fácil, ahí pudiésemos conseguir parte de los antecedentes de la corrupción administrativa, que fue una de las razones que ha conducido a tantos desastres en nuestros gobiernos, sobre todo en épocas no muy lejanas. Otra de las causas tiene que ver con la oposición de las clases populares. Aquí nos vamos a detener brevemente porque vale la pena una consideración adicional. Los grupos populares o las clases populares constituidas, como ustedes ya lo saben, pues por los pardos, por los negros esclavizados, por la población indígena, principalmente, que eran la mayoría, estamos hablando de más del 80% de la población venezolana para entonces, no tenían un proyecto político propio, tenían necesidades, hacían demandas, tenían un conjunto de urgencias de carácter social y político que no las recogía primero la propuesta independentista de los mantuanos, pero tampoco lo recogía el planteamiento de los sectores pro-monárquicos, pro-españoles. Ninguno de los dos representaba realmente, satisfacía las necesidades y las demandas de los sectores populares. Sin embargo, a falta de un propio proyecto, estas clases populares se oscilaron, se movieron entre las dos grandes propuestas, la de los independentistas y la de los realistas. Y al principio hubo esta, digamos, división, ¿verdad?, de las clases populares. Pero en la medida en que avanzaban los acontecimientos en el año 11 hacia el año 12, el factor o el grupo monárquico fue captando la atención y las simpatías de las clases populares, haciéndole falsos ofrecimientos, lo que llamaríamos hoy en perfecto castellano demagogia, ¿no? Haciendo mucha demagogia, ofreciéndole a los esclavos cosas que no se cumplieron, ofreciéndole a los pardos también algunos beneficios, pero finalmente esto era absolutamente pura demagogia. Otra de las causas tiene que ver con la debilidad de la autoridad de los poderes públicos, estructura de gobierno y poder judicial. Esto señala un terrible defecto que tuvo esta primera experiencia de gobierno y fue el no poder actuar con plena autoridad política, militar, civil sobre la población, específicamente contra los factores contrarios al proyecto republicano. Precisamente es una debilidad original de este gobierno que fue socavando su propia fortaleza y condujo inevitablemente a la pérdida de esta primera experiencia de gobierno. Y finalmente la falta de apoyo en el plano internacional. Esto hay que destacarlo porque en el año 10, en 1810, después de los acontecimientos del 19 de abril, se comisionaron a un conjunto de individuos, de personas, para que fuesen como delegados a diferentes partes del mundo, sobre todo hacia Europa, hacia Inglaterra particularmente, hacia los Estados Unidos, hacia Jamaica, hacia Nueva Granada, es decir, a lo que es hoy Colombia, a presentar una explicación a estos gobiernos para lograr un nivel de apoyo de carácter político, militar, etcétera, para esta decisión que se ha tomado en estas instancias, en este territorio, para constituir un gobierno autónomo de la autoridad española. Sin embargo, fue rotundo y significativo el fracaso en estas gestiones. Entonces copie por favor toda esta información con muchísima precisión para continuar con el desarrollo de la clase.
Definitivamente la historia la hacen los pueblos, pero también los pueblos, aparte de protagonizar, eh, tienen determinados dirigentes, individuos, sujetos que se destacan en cada uno de estos procesos. Quiere decir que la historia es un poco la síntesis entre la acción de las masas, la acción del pueblo y la participación de sus dirigentes. O sea, no está solamente centrada en sus dirigentes. Y en ese sentido nosotros queremos destacar la figura de Francisco de Miranda, uno de nuestros personajes históricos más relevantes en este periodo. Y Miranda jugó un papel estelar, parte de su historia, su biografía sumamente interesante, de haber recorrido buena parte del mundo y de haber vivido en muchos de los acontecimientos más destacados de finales del siglo XVIII, como la Revolución Francesa, como la independencia de los Estados Unidos, ser protagonista, estar allí presente y haber jugado un papel importante, en Venezuela vino a apoyar todo el proceso de independencia. De hecho, fue el jefe militar de mayor rango de las fuerzas de los patriotas, por mandato del gobierno y del Congreso. Por mandato del Congreso de la República, de la Primera República, se le dieron estos poderes para que fuera el comandante supremo de esas fuerzas. Asimismo, cuando el deterioro del gobierno ya era inminente, el gobierno y el Congreso le dieron unos poderes especiales y lo nombraron dictador de la República que ya estaba tambaleándose. Lamentablemente ya el proceso era irreversible y le tocó a Miranda y a las fuerzas que él encabezaba terminar capitulando en favor de las fuerzas realistas, encabezadas por Monteverde. De manera que destaquemos entonces esta figura que es muy importante a efectos de el conocimiento y la comprensión de este proceso en esta fase de la pérdida de la Primera República. Pero también vamos a trabajar con la otra cara, ¿no? Ya no los dirigentes que se destacan y que muchas veces la historia tradicional de naturaleza positivista se encarga de centrar en ellos como que si toda la historia la hacen solamente los dirigentes, los líderes, y dejan de lado la participación de las masas populares, de los sectores populares. Veamos a continuación la siguiente lámina para explicar este aspecto. La posición de las clases populares. Los grupos sociales que la conformaban no fueron convidados de piedra en este conjunto de eventos y de situaciones, sino que jugaron un papel de primer orden. Pero vamos a ver de qué se trató este rol. Primero, la falta de identidad con el proyecto independentista. Este no recoge sus propias aspiraciones y lo dirige la clase esclavista. Actitud de desconfianza y oposición es la que tienen entonces las clases populares con respecto a los dirigentes del proyecto independentista. En segundo término, mayor identidad con los grupos monárquicos. Ya lo explicábamos recientemente. Aunque había cierto sector de las clases populares que por un problema de confusión, no mucha claridad, se inclinaron en un principio por la causa independentista o patriota, al final terminaron siendo absorbidos principalmente por las posiciones monárquicas o realistas. Tercero, se debatían estas clases confusamente frente a dos causas que le eran ajenas. Precisamente por no tener un proyecto propio, estaban un poco enredadas estas clases, estos sectores, estos grupos, en estas dos posiciones contradictorias entre sí. Y la última tiene que ver con que no contaban con un proyecto propio. Es precisamente la causa que se relaciona con la anterior. Copien por favor para continuar.
Bueno, veíamos entonces algunas de las características de la posición de las clases populares, que ya las identificamos, pues pardos, los negros esclavizados, la población indígena. Esto es muy importante porque los grupos en pugna, monárquicos y patriotas, van a desarrollar permanentemente estrategias para tratar de ganarse a estos sectores. Es el pueblo el que están tratando de ganarse, de captarlo para su causa, uno y otro bando. Y por supuesto, en algunas oportunidades, cada bando va logrando éxitos relativos. Por ejemplo, es importante, lo veremos más adelante, cómo un caudillo de la causa monárquica, como José Tomás Bove, logra captar, logra convencer a importantes contingentes de las clases populares para su causa. Pero luego el propio Libertador, también lo vamos a ver en futuras clases, hace lo mismo, logra convencer con su poder de convencimiento, valga la redundancia, con su condición de orador, con sus planteamientos, con sus propuestas, con todo lo que tiene a su alcance para ganarse a esas clases populares. Y lo va a lograr con bastante éxito, pero bueno, esa es otra historia, es una historia que todavía no la vamos a abordar porque esperemos en su momento. Vamos a ir avanzando progresivamente, tenemos unas cuantas clases por delante. Pero hablando del Libertador, aquí es importante que abordemos algo relacionado con un diagnóstico que hace en relación con la pérdida de la Primera República. Ya el Libertador para este momento no es, por cierto, en el año 12 todavía se le ha dado el título de Libertador. Es un dirigente importante, es un cuadro militar y político importante de la causa patriota, pero no es todavía el Libertador tal como se va a conocer más adelante en este proceso. Pero ya despunta política y militarmente, tiene una actuación protagónica en todos estos hechos y cuando termina de fenecer, termina de caerse este gobierno y pasa el sector monárquico a tener el control de la situación en las provincias de Venezuela, ya no provincias, sino en el territorio que intentó darse un gobierno propio, el Libertador logra salir del territorio, porque por supuesto como todos los dirigentes de la causa estaba siendo perseguido, y fue a recalar, como diríamos nosotros hoy, fue a parar a el territorio de la hoy Colombia. Y desde Cartagena escribe un importante documento que lo vamos a ver a continuación y le vamos a hacer un análisis para que ustedes puedan un poco observar la precisión con la que Simón Bolívar pudo analizar las causas de la pérdida de la Primera República. Veamos entonces un fragmento de el Manifiesto de Cartagena del 16 de diciembre de 1812. Fragmentos del Manifiesto de Cartagena, fechado el 15 de diciembre de 1812. Este documento fue redactado por el Libertador para ser presentado a la dirigencia política y militar de la Nueva Granada, de manera de buscar, de tramitar, de intentar lograr un apoyo para efecto de futuros proyectos de reconquista del poder en Venezuela. Pero leamos entonces algunos de estos fragmentos. El más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema tolerante. La doctrina que apoyaba esta conducta tenía su origen en las máximas filantrópicas. Al abrigo de esta piadosa doctrina, a cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. Se establecieron innumerables cuerpos de milicias indisciplinadas, que además de agotar
las cajas del erario nacional con los sueldos de la plana mayor, destruyeron la agricultura, alejando a los paisanos de sus lugares e hicieron odioso el gobierno, que obligaba a estos a tomar las armas y a abandonar sus familias. Pues los milicianos que salieron al encuentro del enemigo, ignorando hasta el manejo del arma y no estando habituados a la disciplina y obediencia, fueron arrollados al comenzar la última campaña. Esto, por supuesto, es del libertador Simón Bolívar. Estos fragmentos del Manifiesto de Cartagena lo tienen ustedes en su folleto de apoyo en la misión, específicamente en Historia de Venezuela. De manera que búsquenlo, subrayen lo que allí se destaca de este fragmento. Es importante para que tengan un registro de la actividad que hemos hecho hoy en relación con este documento tan importante. Vale la pena algunos comentarios ya de cierre. Uno, que el Libertador aquí demuestra un gran poder de análisis para precisar por qué había caído este primer experimento republicano. Despilfarro, debilidad militar, debilidad política, exceso de confianza, falta de autoridad que condujo al desgobierno. De manera que con este diagnóstico basta para convencernos de las debilidades que conducen a este tipo de situaciones. Bien, yo espero que por hoy haya sido suficiente, que hayan aprovechado al máximo esta clase. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. A estudiar mucho, vencedoras, vencedores. Nos vemos.